año 2000, exactamente el 10 de marzo, hubo una incursión paramilitar. El grupo Héroes de los Montes de María ingresó y desplazó a toda la comunidad. Hay heridas que no desaparecen, sino que se transforman en memoria. La violencia en Mampuján, un pueblo en el Caribe colombiano, desplazó a muchas familias en marzo del 2000 y junto a ellas una forma de vida. Un grupo de mujeres decidió entonces recuperar esa palabra perdida a través de la costura. Con hilos, retazos y colores, las mujeres tejieron lo que les fue arrancado: sus hogares, sus cuerpos, sus recuerdos. El resultado dio vida a lo que hoy conocemos como los tapices de las mujeres de Mampuján, colectivos en los que se cuentan historias sobre desplazamiento, injusticia y esperanza. Pero la representación del dolor plantea preguntas complicadas. ¿Quién tiene el derecho de narrar una tragedia? ¿Cómo cuidamos las diversas voces en un proceso colectivo? ¿Puede el arte hacer algo para transformar el sufrimiento sin convertirlo en un espectáculo? En este video quiero estar dispuesta a darle una reflexión a estas preguntas y al mismo tiempo examinar la fuerza ética en tejer la memoria, la ética del cuidado, la coautoría y la resistencia. No intentaré sacar una conclusión, sino crear un espacio para escuchar y reflexionar juntos. Mampuján es un pequeño corregimiento en el municipio de María la Baja, una región que durante mucho tiempo fue golpeada por el conflicto armado en Colombia. Toda la comunidad fue desplazada el 10 y 11 de marzo del 2000 por paramilitares. Más de 200 familias tuvieron que huir exiliadas de lo que alguna vez fue considerado hogar. Las mujeres de Mampuján llevaban no solo a sus hijos, sino también la carga del miedo y el silencio. Durante años vivieron en condiciones precarias, intentando establecer sus vidas lejos de su tierra natal. Fue entonces cuando ocurrió un giro inesperado: el arte como forma de sanación colectiva. En 2008, en colaboración con la artista y educadora María Teresa Guerrero, el apoyo de organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Menonita, un grupo de mujeres se reunió para discutir lo que había sucedido. Pero en lugar de solo hablarlo explícitamente, usaron telas, agujas e hilos de colores, y así surgió el colectivo de mujeres tejedoras de Mampuján, y junto con él, la primera gran obra, los tapices de la memoria. Cada tapiz representa escenas de su historia: desplazamiento, violencia, pero también fe, vida comunitaria y esperanza. Estas fueron piezas que crearon juntas, con testimonio y el acto de tejer contribuyeron hasta que una historia conectó todo. La comunidad de Mampuján recibió la primera sentencia de reparación extensa de la justicia colombiana en 2010 y luego fueron reconocidas con el Premio Nacional de la Paz. Pero lejos de todos sus logros y reconocimientos, lo más valioso fue el proceso: cómo un acto de creación se convirtió en un acto de cuidado, memoria y resistencia. Las tapices de Mampuján no son la creación de una sola asociación o de un artista, sino de un pueblo. Las protagonistas son las mujeres tejedoras, una unión de líderes, madres, abuelas y jóvenes desplazadas por la violencia. Su guía y compañera, María Teresa Guerrero, una artista menonita y maestra de escuela, que pasó muchos años trabajando en proyectos de reconciliación. Desde el principio, Guerrero sabía que no venía a dirigir una obra, sino a acompañar un proceso de sanación y reconstrucción de la memoria. Cada mujer tenía su historia, su memoria, y la había convertido en una imagen: un trozo de tela cosido con hilos de colores, representando personas, casas, animales o tiempos de desplazamiento. Los tapices estaban compuestos de retazos de tela reutilizados, agujas, hilo y sobre todo tiempo compartido. También fue una oportunidad para el diálogo. Cosiendo, las mujeres describieron a los lectores lo que experimentaron: miedo, pérdida, pero también fe y esperanza. De esta manera, el acto de tejer se convirtió en una metáfora ética. Cada puntada un relato fracturado, cada costura es un gesto de confianza y escucha. Al hacerlo, no había un solo autor o voz principal. Las decisiones sobre qué escena representar o dónde representarla y cómo hacerlo podían tomarse colectivamente con conversación y respeto. Ese principio de coautoría, de construir juntas, es una lección ética en sí misma. Muestra que el arte puede ser práctica de justicia y de reparación simbólica. En Mampuján no había una sola voz. Cada mujer tenía su historia, su forma de recordar su propio dolor. Pero el proceso de creación se inició con la escucha y la discusión. Las decisiones sobre qué escenas incluir, con qué colores o con qué mensajes transmitir se determinaron por aprobación de todos. No había jerarquías, ni artistas, ni portavoz hablando por todos. En lugar de forzar una narrativa, se integraron muchas pequeñas narrativas en una historia compartida, algo que se construye entre todos. Así que el trabajo no es de un artista interpretando a la víctima, sino una comunidad contándose a sí misma.
Cualquier arte que represente el dolor implica ese riesgo, el de convertir el sufrimiento en una imagen hermosa o una mercancía. Con Mampuham, ese riesgo estaba presente, en gran parte debido al acompañamiento externo, pero el proceso en sí evitó la apropiación porque las propias víctimas eran autoras. No se trataba de cómo alguien vino a traducir su dolor, sino de cómo ellas eligieron contarlo. Los tapices no pretenden conmover por el horror, sino por el respeto a la dignidad de quienes resistieron. No hay morbo ni victimización, hay humanidad. Sin embargo, el peligro persiste en términos de que la obra viaje fuera del territorio, en museos o ferias, porque puede que dentro de ellos ese arte puede parecer arte hermoso, sin entender la historia detrás de ello. Por lo tanto, la obligación de quienes exhiben o estudian los tapices es no olvidar su procedencia. Los tapices de Mampuham son más que arte, son memoria viva y gesto político. A nivel comunitario, permitieron a las mujeres hablar sobre el desplazamiento sin miedo, reconstruyendo la autoconfianza y sanando juntas. A nivel social, hicieron visible una parte del conflicto colombiano a través de las voces de las víctimas, no de los medios o de los perpetradores. Además, su proceso fue una inspiración para otras comunidades desplazadas hicieran sus propios ejercicios de memoria. Éticamente, la contribución es que el arte fue un dispositivo de reparación simbólica, un medio de decir, todavía estamos aquí. Y ahí comenzamos entonces a tejer lazos de confianza. Tosíamos, llorábamos, pero ya después último reíamos, nos soltábamos y eso nos sirvió muchísimo. Ese manto es el que está ahora ya donado, decimos la donación, al Museo Nacional. La voz de las mujeres es la más escuchada en los tapices. Cuentan la historia desde su perspectiva, sus encuentros diarios, la familia, el territorio, la fe, la pérdida y la reconstrucción. Por lo tanto, se privilegia la voz de las mujeres, ya que son ellas las que narran desde su propia experiencia. En cambio, varios discursos quedan casi ausentes como la de los hombres, los niños y los espectadores. No aparecen de una forma directa. La perspectiva de ellos rara vez ocupa el centro, pero eso no significa que no existan en la historia, sino que su presencia es secundaria dentro de la historia contada y guiada por la mirada femenina. Los agresores en los tapices se representan de una forma difusa, ya que su objetivo no es darle un rostro, sino mostrar el impacto que dejaron en la comunidad. Cada puntada era una herida que se convertía en memoria. Recordar dolía, pero hacerlo juntas convirtió ese dolor en fortaleza. La terapia no sería olvidar, sino sobre cómo dar forma a esa memoria para que no pesara tanto. Este proceso demuestra que la sanación no debe entenderse como experiencias borradas, sino más bien de cómo aprender a vivir con esas experiencias vividas sin que muchas caigan presas por ello. El arte aquí no fue práctica de cuidado, sanar sin negar el sufrimiento y nombrándolo para dejarlo ir. Cuando hay temores, cuando hay miedos, es importante tomar ese miedo y pullarlo, tocarlo, manejarlo y no esconderlo, porque cada vez que lo lastimemos, cada vez que lo movamos, nos lastimará. Y comenzamos a hacer historias como si fueran pinturas, pero son, lo que ustedes recibieron en las bolsitas, ese tipo de trabajo, pero historias de lo que nos había acontecido. Empezamos a plasmarlas y eso nos trajo una sanidad impresionante interior, lo cual sirvió para tener paz con nosotros mismos, con Dios, con nuestra familia, nuestros esposos e hijos, con la comunidad y con el Estado, a la cual odiábamos porque el Estado participó por acción y omisión el día de la masacre de Las Brisas y el desplazamiento de Mampuham. Entonces decidimos sacar ese odio estando sanas, porque el odio te liga al victimario. Cada vez que odiamos a alguien, estamos recordando el dolor y también al victimario. Pero en el momento en que decidimos perdonar y sanarnos y perdonar, nos hacemos un favor a nosotros mismos, no al victimario, porque él va a seguir su vida normal. Pero nosotros todo el tiempo que tengamos raíz de amargura, le estamos favoreciendo al victimario y estamos amarrados con él. No, el arte no sustituye a la justicia real. Los tapices no reparan las pérdidas materiales ni castigan a los responsables, pero reparan algo profundo, la dignidad. Son una forma de decir existimos en un país donde tantas víctimas han sido silenciadas. El arte también actúa éticamente para complementar la justicia,
Donde el Estado proporciona sentencias, el arte proporciona significado. Nuestra visión de los tapices de Mampuján, cuando los volteamos a ver, no solo miramos el pasado, recordamos la fuerza que proviene de la resistencia de las mujeres hechas para compartir sus historias con sus propias manos. No querían ser artistas, buscaban entender qué había sido de ellas y en el proceso hicieron arte. Hay duelo en sus siglos, pero también hay fe, hay dolor pero también belleza, y ahí está la lección ética más importante, que la creación es más que una forma de expresión, es un modo de cuidar la vida. Mampuján nos recuerda que escuchar también es un acto político, que acompañar sin apropiarse y crear sin imponer son formas de justicia. Eventualmente los tapices no solo reconstruyen una narrativa, sino que nos obliga a meditar sobre cómo queremos recordar, cómo queremos sanar o reparar. Al observar los tapices veo mucho más que telas bordadas, veo una lección ética sobre el potencial del arte para cuidar, sanar y reconstruir. Las mujeres no intentaron ser artistas, intentaron reconciliarse con su dolor y en el proceso produjeron una de las obras más importantes del arte contemporáneo colombiano. Su historia me deja una certeza de que la ética del arte no está en lo que se muestra, sino en cómo y con quién se crea, y su legado es un recordatorio de que la memoria no se borra, se teje.